Series RM cuarto año de secundaria, profesor Néstor Esteban Matías Benavides. Muy bien, vamos a comenzar entonces con nuestra clase del día de hoy. Muy bien, para eso tenemos que ir analizando los diferentes tipos de series que hay. ¿Qué vendría a ser una serie? Una serie vendría a ser una suma de elementos de una sucesión. O sea, si yo tengo una sucesión de números y yo todo lo sumo, el resultado de esa suma, o mejor dicho, la suma de esos números, se llama serie. ¿Sí? Hay series fáciles. Por ejemplo, si yo tengo 1 más 3 más 5 más 6, supongamos. ¿Cuál es la suma de la serie? Sumas 1 más 3 más 5 más 6 y obtienes el resultado. Esa sería una serie fácil. Pero hay series que son más complicadas, como una serie infinita, por ejemplo. Si yo te digo 1 más un medio, más un cuarto, más un octavo, más un 1 sobre 16, 1 sobre 32, es una serie mucho más complicada. ¿Y cómo se calcula ese tipo de series infinitas? Para eso hay algunas fórmulas. Entonces, en el primer caso tenemos serie aritmética o de primer orden. Bueno, es una serie normal, pues. Si yo tengo tengo una sucesión de términos 1, 2, 3, 4, 5, hasta un término n, donde la razón es constante. ¿Qué significa la razón? De cuánto en cuánto aumenta o de cuánto en cuánto disminuye. ¿Sí? Donde esa razón es constante. Es decir, se le puede sumar más 2, más 2, más 2, o se le puede restar menos 3, menos 3, menos 3. Esa es una serie aritmética, donde su razón es constante. ¿Cómo se calcula el valor de la serie? Acá está. N por T1 más Tn, T sub n, entre 2. En español, n vendría a ser el número de términos que tiene esta sucesión. T1, primer término. T sub n, último término. O sea, requieres el primero, el último y la cantidad de términos. Y suficiente. Con eso calculas tú la suma. Veamos acá. El ejemplo número 1 me dice, halla la suma de los 30 términos, de los primeros 30 términos de la serie. Muy bien. Yo creo que podría hallar el término final, pero bueno, vamos a ver. ¿De cuánto en cuánto está avanzando? ¿Cuánto le tengo que sumar para obtener 18 al 12? Más 6, ¿no? Más 6 y más 6. Por lo tanto digo, la razón, ¿cuánto es? Vamos a escribir por acá. La razón es 6, positivo, ¿no? ¿Por qué razón? Porque está aumentando de 6 en 6 para obtener el siguiente término. ¿N cuánto vale? ¿Cuántos términos te piden? Los 30 primeros. O sea que N vale 30, porque son 30 primeros términos que te piden hallar la suma. ¿Cuál es el primer término? El término 1. ¿Quién me dice? ¿Cuál es el primer término de la sumatoria? 12, muy bien. ¿Qué me falta? El término enésimo. El último término me falta. ¿Y cómo calculamos eso? Clase pasada. ¿Cómo calculamos el término en lugar n? Término 1 más la razón por n menos 1. Ya. Con esta formulita, nosotros vamos a calcular nuestro término enésimo. A ver, ¿cómo se calcula, profe? Término enésimo es igual. Término 1. ¿Cuánto vale el término 1? 12. ¿Sí? Ah, pero como es el último término, sería el término 30, ¿no? Voy a mover un poquito esto. ¿Sí? El término sub n vendría a ser justamente el último. ¿Cuál sería el último? Como tiene 30 términos, entonces yo voy a elegir el término 30. Ese es el que voy a calcular yo. El término del lugar 30. Ya está. Término 1 sería 12, correcto. Más. ¿La razón cuánto vale? ¿Cuánto vale la razón según el problema? Según los datos. 6.
multiplicado, como estábamos pidiendo el término 30, porque es el último término justamente, n vale 30, obviamente, acá está, ¿ver? N vale 30. Entonces colocamos acá 30 menos 1. Muy bien. El término 30 sería igual a ¿cuánto? 12. ¿Cuánto sería 30 menos 1? 29. Por 6, ¿cuánto es? 6 por 9, 54, 12, 174, ¿de acuerdo? Sí, 174. Finalmente, ¿cuánto vale el término 30? 186. Correcto, el término 30 vale 186. Listo, y con esa información nosotros vamos a calcular la sumatoria. Primero, hallamos el término enésimo. Segundo, vamos a hallar la sumatoria. La fórmula de la sumatoria acá está. S sub n es igual a n por t1 más t sub n sobre 2. El famoso atún para 2 que le dicen, ¿no? El famoso atún para 2. Listo. Entonces, vamos a reemplazar todos los valores que ya conocemos. N vale 20, n vale 30, ¿no? Vamos a colocar la suma en 30 va a ser igual a ¿cuánto? N vale 30, lo estamos reemplazando. Término 1 vale 12. Término enésimo. ¿Cuánto vale el término enésimo o el término 30? El término 30 vale 186. El último, ¿no? El primero es 12, el último es 186. Lo divido entre 2. Lo divido entre ¿cuánto? Entre 2. Muy bien. ¿Cuánto sale 186 más 12? 198. 198. Muy bien. Pero primero voy a simplificar. Mitad 1, mitad de 30, ¿cuánto es? 5. 15. Muy bien. Entonces la sumatoria final debería ser 15 multiplicado por 198. Entonces el resultado de esa multiplicación sería la suma para los primeros 30 términos. 198 por 15. Cero, 17. ¿Está bien el resultado? 2000. 270. Correcto. Finalmente la sumatoria de los 30 primeros términos sería 2970. Y ya está. Y así hemos obtenido nuestra sumatoria. Entonces ya vieron, primero encontrábamos la razón y colocábamos los datos que teníamos. El primer término, el término enésimo, la razón. Encontramos el término del lugar 30 que es el último, ¿no? Ya está. Luego reemplazamos. ¿Sí? Y después de eso hemos operado y hemos obtenido 2970. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre la serie aritmética? Ninguna, profesor. Por ahora. Muy bien. Por ahora no hay preguntas. Muy bien. Seguimos con la información teórica, que es importante que lo tenga en cuenta. Y en ese caso sí es necesario, porque puede confundirle un poco las fórmulas. Son varios casos, entonces tenemos que ver en cada caso. Y a veces cada caso tiene diferente forma de tratar, ¿no? Muy bien, vamos a ver las series notables. Ah, esas son conocidas.
Listo, ahí tenemos. Justamente en la segunda parte, a ver, voy a terminar de poner hasta el ejemplo también, para que hagamos en buena lid nuestro tema. Ya está. Listo. Muy bien, veamos. En el número, bueno, antes del ejemplo, antes de ver el ejemplo, vamos a ver las series notables. ¿Por qué se llaman series notables? Porque se usan de manera constante. La primera de ellas, ¿cuál es? La serie de los primeros naturales, o sea, la suma de los primeros naturales comenzando desde el 1. Ojo, estas fórmulas comienzan con el primer número indicado, con 1. No digo, por ejemplo, si yo tengo 7 más 8 más 9 más 10 hasta el 40 y asumo eso y uso la fórmula. No, tiene que comenzar en 1, siempre. Por eso, si yo quiero saber la suma de los primeros naturales desde 1, uso esta fórmula, ¿no? Solamente requiero del último, que es n. No sé si se dan cuenta. Para este caso de los naturales, requiero solamente del último. ¿Y qué hago yo? Multiplico n por el que le sigue a n, o sea, n más 1, entre 2. Y así calculo la suma de los primeros naturales, que lo hemos visto también en la parte de los triángulos, ¿no? Muy bien, para conteo de figuras, creo, si no me equivoco. Muy bien. Ahora, la suma de los primeros números pares. Los números pares van a comenzar en 2. 2 más 4 más 6 más 8 hasta un último par que no sé cuál es. De n términos. Ojo, no se coloca el último. Se coloca la cantidad de términos. ¿Cuántos términos tiene? N. Sería n por n más 1. ¿Sí? No es que voy a colocar el último y aplico la fórmula. No. Sino es el número de términos. Esa sumatoria tiene n términos, por lo tanto la suma para los primeros pares es n por n más 1. ¿Te das cuenta? Es muy parecida a la primera. Es el primero por el consecutivo. Ya que es el primero por el consecutivo. Pero en el caso de los primeros naturales es sobre 2. Y en el caso de los números pares no es sobre 2. Luego, el número 3 dice, la suma de los primeros números impares positivos. Muy bien, los primeros impares positivos tienen la forma de 1 más 3 más 5 más 7 hasta una forma 2n menos 1, que es la forma que se le da a ese tipo de sumatoria. Y la fórmula sería ¿cuánto? N al cuadrado. Ah, ya, ¿el último al cuadrado? No, es el número de términos al cuadrado. El número de términos que tenga esa sumatoria. Después viene la más tétrica de todas. La suma de los cubos, comenzando en 1. La suma de cuadrados. 1 cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado hasta un n cuadrado. Si quiero sumar los primeros cuadrados, yo solamente tengo que darme cuenta de ¿qué? De la base del n cuadrado. ¿Sí? De la base del n cuadrado. Acá escribo n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. ¿De acuerdo? N por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Y ahora, profe, ¿y por qué tan fea la fórmula? Bueno, eso sale por inducción, obviamente. N por n más 1 es lo que hemos visto en los dos primeros. Eso se repite, n por n más 1. Pero le tengo que multiplicar, ¿qué? La suma de estos dos. También tenemos la suma de los cubos, que es igual que la suma de los naturales, pero todo esto lo tengo que elevar al cuadrado. Y tenemos la serie exponencial, que vendría a ser dado por una suma de potencias. 1a más a cuadrado más a cubo, así hasta a la n. Y acá escribimos a la n más 1 menos 1 sobre a menos 1. Donde el a elevado a la n más 1 vendría a ser el que le sigue a la n. ¿Sí? O sea, el número consecutivo. ¿Sí? Esa es la forma de hallar. Estas series de acá son notables, ¿por qué? Porque se usan en todo. Se usan tanto en matemática, tanto en física, y dentro de la matemática se usa en geometría, trigonometría, en todo eso se usa. Son las series notables, que son las más importantes. ¿Sí? Lo importante es que te acuerdes al menos de la... Bueno, que te acuerdes todas y que sepas cómo calcularlo. Muy bien.
Y ahora me dicen, profe, ¿y cómo calculo esto de acá? ¿Cómo calculo este tipo de expresión? 1 por 2 más 2 por 3 más 3 por 4 más n por n más 1. ¿Cómo calculo la serie de todo eso? ¿Cómo voy a calcular? A ver, para poder calcular eso, yo tengo que analizar. Tengo que analizarlo. Mira, acá tengo 1 por 2. Acá tengo 2 por 3. Acá tengo 3 por 4. Profe, pero si le busco una secuencia me dirás, a ver, 2, acá tengo 6, acá tengo 12. ¿Qué es lo que le podría hacer como para que cambie un poquito la figura, como se dice, ¿no? ¿Qué es lo que le podría hacer para que cambie la figura? Muy bien. Para esto hay una fórmula, ojo. Para poder calcular esto de aquí hay una fórmula, pero la cual vamos a tener que deducir. A ver, vamos a ver. ¿Sí? Para poder calcular esto hay una fórmula. Entonces vamos a ver cuál de esas fórmulas es la que me va a ayudar a mí a poder darle respuesta. Bueno, esto de acá no se parece en nada a esto, ¿eh? A ninguna de estas. Pero profesor, por separado sí parece, ¿no? Claro, por separado sí parece. Por separado sí parece. Y si yo le hago acá una suma, de repente, para obtener el esto de aquí, a ver, sería 4. Claro, por separado podría ser, ¿no? Podríamos hacerlo por separado. Ojo, se puede hacer por inducción. Una de las formas que voy a usar yo justamente es inducción, porque se va a hacer más rápido. Porque si se le hace por operación, se va a hacer un problemón. Entonces, vamos a ver. Por inducción. Por inducción, vamos a hacerlo, porque me están diciendo cuál sería la fórmula para calcular todo eso de acá. Veamos. Supongamos que la serie original, ¿sí?, solamente tuviera así, 1 por 2. ¿Cuánto es 1 por 2? Bueno, es claro que es 2, ¿sí o no? Es clarísimo que es 2. Luego, la siguiente, 1 por 2 más 2 por 3. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería la suma de todo eso? 8. 8, muy bien, yo estaba durmiendo, ¿eh? Muy bien. Y la suma de 3 sería 1 por 2 más 2 por 3 más 3 por 4. ¿Cómo sería todo esto? A ver, súmale nomás al que le sigue. Muy bien. Profe, ¿y qué podría hacer para poder calcular esto de acá? ¿Cuál sería la fórmula inductiva? A ver, veamos. ¿Cuál creen que sería la forma que le vamos a dar a esto para que tenga algo de sentido? A ver, veamos. Si dicen elevar al cubo, todo eso, por ahí no va la cosa. Ya. Muy bien, vamos a ver la fórmula. ¿Cómo podría obtener 2? Yo puedo hacer lo siguiente, ¿eh? Puedo decir 1 por 2 por 3 dividido entre 3. Mira lo que estoy haciendo. Estoy tomando la parte de aquí y lo voy a multiplicar por el que le sigue, a ver, por el que le sigue. Y lo divido entre 3.
Profe, ¿por qué lo dividió entre 3? Porque estamos tomando 3 números multiplicados. O sea, estoy tomando el 1 por 2 y aparte le estoy multiplicando el 3. O sea, habrían 3 números. Por eso lo voy a dividir entre 3. ¿Y el resultado me sale 2 o no me sale 2? Si yo lo opero esto. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sale 2 o no sale 2? Sí. Claro, muy bien, vamos a ver. Si me ocurre eso. Y este de aquí, 2 por 3. A ver, voy a usarle la misma lógica. 2 por 3. Y se me ocurre multiplicarle por el que le sigue. Y como son 3 números que estoy multiplicando, lo voy a dividir entre 3 también. ¿Cuánto me sale? ¿Cuánto me sale? 8, ¿no? Oh, sale igual que acá. Si funciona para acá, se acabó. Ya tenemos una regla, ¿no? Mira, le voy a colocar el último. Mira, estamos tomando el último. De todas las sumatorias, estoy tomando la última parte nada más. 3 por 4 por 5, todo dividido entre 3. Y dígame, ¿sale 20? Sí. Ah, ya. ¿Eso qué quiere decir? Que por inducción yo ya sé cuánto ya podría calcular el S sub n, ¿no? Que es 1 por 2 más 2 por 3 más 3 por 4 y así, hasta n por n más 1. ¿A cuánto vendría a ser igual eso? Usamos la inducción y vamos a ver qué obtenemos. A ver, si usamos la inducción, acuérdense acá, en todo se va a tomar la última parte nada más. En todos ellos se va a tomar la última parte. Ah, ya, o sea, ¿cómo haría mi fórmula? N por n más 1. ¿Qué número le sigue? ¿N más 2? Claro, muy bien, se dieron cuenta. Acá le multiplicaba por el que le sigue, que es 3. Acá por el que le sigue, que es 4. Acá por el que le sigue, que es 5. Aquí sería n por n más 1 por n más 2. Y todo dividido entre... ¿Cuántos números hay multiplicándose? Entre 3. Y ya está. Listo, esa sería mi respuesta, ¿no? Te están pidiendo la suma de esa serie y acá está. Por inducción sería eso. Muy bien. Muy bien, muchachos. Entonces se dieron cuenta. Yo encontré justamente esa regla viendo solamente la última parte. Multiplicando. Como es una multiplicación de 2, le multiplico por el que le sigue. Y lo divido entre 3. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta sobre la solución? ¿Alguna pregunta? Ninguna, profesor. Muy bien. La inducción nos ayudó. Por gusto no hicimos clase de inducción. Entonces para eso tenemos que usarla, ¿no? Hay formas. Hay formas. Hay formas que se hace por series convergentes y todo eso. Pero yo lo he hecho por inducción. Porque ya hemos visto el tema de inducción. Ya saben cómo se hace, ¿no? Se generaliza, ¿no? Vamos a ver. Vamos al siguiente. Ojo, acá en el libro lo han hecho de otra manera. Bueno, normal. Cada uno tiene su manera, pero la parte inductiva me pareció un poquito más asequible para ustedes. Muy bien, profe, ¿qué es eso? Me dice. Haya la suma de todos los números del siguiente arreglo de 20 filas. Ojo, la suma de todos los números del siguiente arreglo. Entonces, yo voy a analizarlo y se van a dar cuenta que va a estar sencillo. A ver, vamos fila por fila, ¿de acuerdo? Fila 1, porque me está diciendo la suma de todo, ¿no? La fila 2, la fila 3, la fila 4, ¿sí? Y vamos a ver, y vamos a hacer también un poco de inducción. Aunque no lo crean, la inducción nos va a ayudar
Bastante. Hasta la fila 20, ¿no? A ver, veamos. La fila 1, ¿cuánto es? ¿Cuánto sale la suma? Gracias. La suma de los números de la fila 1, ¿cuánto es? 1, ¿sí o no? Porque hay un solo número. En la fila 2, ¿cuánto suman sus números? ¿Quién me dice? 8. Ya, muy bien, vamos a sumarlos. Claro, súmalo. 3 más 5, 8. Vamos a sumarlo, ¿no? Están pidiendo la suma, ¿no? Ya. En la siguiente, ¿cuál es la suma de sus números? En la fila 3. 27. 27. En el siguiente, en la fila 4. 64. 64, muy bien. Profe, ya, hemos encontrado 10 y ¿qué hago ahora? Bueno, pues, el 1, sí o no que lo puedo colocar como 1 al cubo. El 8, ¿cómo lo puedo escribir? 2 al cubo. 2 al cubo. El 27, 3 al cubo. ¿se dieron cuenta? El 64, 4 al cubo. Al cubo. entonces mira, si es fila 1, 1 al cubo. Si es fila 2, 2 al cubo. Si es fila 3, 3 al cubo. Fila 4, 4 al cubo. Fila 20, ¿cómo sería? ¿Quién me dice? No el resultado, sino la forma. Mira, si es fila 1, escribo 1 al cubo. Si es fila 2, 2 al cubo. Fila 3, 3 al cubo. Fila 4, 4 al cubo. Fila 20, 20 al cubo. 20 al cubo, claro. Ya está. ¿Y ahora qué hago? Voy a sumar todo esto, ¿no? Y, oh, profe, hay una fórmula que usted nos explicó y lo puso aquí. Claro, la suma de los cubos, ¿no? De los primeros cubos comenzando en 1. ¿A cuánto es igual? N por N más 1 sobre 2, todo al cuadrado. A ver, veamos. ¿Cuál es el N? Primero tenemos que identificar el N. El N va a ser 20. Ojo, no es todo el 20 al cubo, sino N vendría a ser 20. ¿Sí? Vendría a ser 20. En este caso, ¿cuánto vale N? 20, ¿no? Ya está. Porque es la base de la potencia. Entonces, si quiero hallar la suma, ¿qué hago yo? La suma sería igual a ¿cuánto? Ah, la fórmula nos dice N por N más 1 sobre 2. Todo al cuadrado. Muy bien. Escribo todo al cuadrado. ¿De quién? De N. ¿Cuánto vale N? Gracias. ¿Cuánto vale N? Muy bien. 20. Muy bien. Devolviendo el receso continuamos haciendo eso. Ya está prácticamente terminado. Ya con N sale todo prácticamente. ¿Sí? ¿Listo, muchachos?